Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy tenemos un vídeo súper especial que sé que les va a encantar, sobre todo a los que son tan fans como nosotros de una pareja que nos robó el corazón. Exacto. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de esa magia, de esa conexión que traspasó la pantalla y nos hizo soñar con un amor de cuento de hadas. Vamos a sumergirnos en esos momentos que nos hicieron suspirar, analizar cada mirada, cada gesto, y recordar por qué Hande y Kerem, o Anker como los conocemos cariñosamente, se convirtieron en un fenómeno global. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de momentos icónicos, anécdotas divertidas y por supuesto, mucho, mucho amor. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor gigante, si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos a revivir la magia de Anker bajo la luz de las estrellas. Todo empezó con Senkalkam, ¿verdad? Una serie que llegó para quedarse y que, sin que nos diéramos cuenta, estaba tejiendo una historia de amor que iba mucho más allá de la ficción. Desde el primer momento, la química entre Hande y Kerem era palpable. Era esa chispa que se siente en el aire, esa conexión que no se puede fingir. Incluso antes de que se confirmara su relación, los fans ya sospechábamos que algo más estaba pasando. Sus miradas cómplices, sus sonrisas tímidas, era imposible no notarlo. Recuerdo perfecto el primer episodio. Eda, una florista independiente interpretada magistralmente por Hande y Serkan, un arquitecto workaholic, un personaje que Kerem abrazó con una intensidad que nos hacía cuestionar si realmente era actuación, obligados a fingir un compromiso. Un cliché delicioso que nos atrapó desde el primer segundo. Pero más allá de la trama, que ya de por sí era adictiva, lo que realmente nos enganchó fue la forma en que Hande y Kerem interpretaban a sus personajes. Hande le dio a Eda esa fuerza, esa independencia y esa dulzura que la hicieron irresistible. Era una mujer que luchaba por sus sueños, que no se rendía ante la adversidad, y que al mismo tiempo tenía un corazón enorme. Y Kerem, con su Serkan Bolat, logró que odiáramos y amáramos al mismo tiempo a ese hombre frío y calculador. Logró mostrar las capas ocultas de un personaje aparentemente impenetrable, revelando su vulnerabilidad y su capacidad para amar. Y a medida que la serie avanzaba, la relación entre Eda y Serkan se iba haciendo más profunda. Sus discusiones se convertían en reconciliaciones apasionadas, esas reconciliaciones que nos hacían contener el aliento y suspirar al unísono. Sus diferencias se transformaban en complementos perfectos. Eda sacaba el lado humano de Serkan, mientras que Serkan le daba a Eda la estabilidad que necesitaba. Y nosotros, los espectadores, éramos testigos privilegiados de ese romance que se cocinaba a fuego lento, un romance que parecía replicarse fuera de las cámaras. Pero la verdadera magia, lo que realmente nos hizo creer en Anker, fue lo que pasaba fuera de la pantalla. Las entrevistas, las fotos detrás de cámaras, los vídeos que compartían en sus redes sociales, todo apuntaba a que su relación era mucho más que profesional. Se reían juntos, se cuidaban mutuamente, se apoyaban en cada paso del camino. Era evidente que habían encontrado en el otro a un compañero de vida. Se les veía cómodos, relajados, auténticos. Y eso es algo que no se puede fingir. Recuerdo una entrevista en particular donde Kerem, al hablar de Hande, se le iluminaban los ojos. Era una mirada de admiración, de respeto, de cariño. Era una mirada que decía mucho más que 1000 palabras. Y Hande, por su parte, siempre elogiaba el talento y la dedicación de Kerem. Se notaba que se admiraban mutuamente tanto a nivel profesional como personal. Y entonces llegó la confirmación. Después de meses de rumores y especulaciones, de analizar cada like, cada comentario, cada historia de Instagram, Hande y Kerem hicieron oficial su relación. El mundo entero explotó de alegría. Era como si hubiéramos estado esperando ese momento durante años. Y cuando finalmente sucedió, fue una explosión de felicidad. Recuerdo que las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de fotos de la pareja, de vídeos recopilatorios de sus mejores momentos. Era como si hubiéramos ganado la lotería. Y es que no era para menos. Anker era la pareja perfecta. Jóvenes, guapos, talentosos y sobre todo, enamorados.
Su relación era un ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en el set de grabación de una serie de televisión. Era un cuento de hadas moderno, una historia que nos daba esperanza y nos hacía creer que el amor verdadero existe. Y a partir de ahí, cada aparición pública de Hande y Kerem era un acontecimiento. Los veíamos paseando por Estambul, disfrutando de unas vacaciones en Maldivas, de esas Maldivas que se convirtieron en un símbolo de su amor. Asistiendo a eventos juntos. Siempre radiantes, siempre sonrientes, siempre demostrando su amor al mundo. Se convirtieron en un modelo a seguir para muchos jóvenes, una inspiración para aquellos que creen en el amor verdadero. Sus fotos de las Maldivas se volvieron virales, mostrando a una pareja enamorada disfrutando de la belleza del paraíso. Era como si estuvieran en una burbuja, alejados del mundo y centrados únicamente en su amor. Una de las cosas que más admiraba de su relación era su naturalidad. No se escondían, no fingían ser alguien que no eran. Se mostraban tal cual eran, con sus virtudes y sus defectos. Y eso los hacía aún más adorables. Además, eran muy generosos con sus fans. Compartían fotos y vídeos en sus redes sociales, respondían a sus comentarios, organizaban encuentros virtuales. Siempre se preocupaban por mantener viva la conexión con su público. Entendían la importancia de sus fans y se esforzaban por mantener una relación cercana con ellos. Siempre se mostraban agradecidos por el apoyo y el cariño que recibían. Pero como en toda historia de amor, también hubo momentos difíciles. La presión mediática a la distancia, los compromisos profesionales, todo eso podía poner a prueba cualquier relación. Y aunque Hande y Kerem siempre se mostraron fuertes y unidos, sabemos que tuvieron que superar obstáculos para mantener su amor a flote. La fama tiene un precio y la presión de los medios puede ser abrumadora. Cada uno de sus movimientos era analizado, cada uno de sus gestos era interpretado. Era difícil mantener la privacidad en una relación tan pública. Uno de los momentos más complicados fue cuando empezaron a surgir rumores de una posible ruptura. Los fans estábamos preocupadísimos, temiendo que nuestra pareja favorita se separara. Era como si una parte de nosotros estuviera en juego. Nos aferrábamos a cualquier esperanza, buscando señales que indicaran que todo estaba bien. Pero ellos, con su discreción y profesionalidad, nunca confirmaron ni desmintieron nada. Simplemente siguieron adelante, demostrando que su amor era más fuerte que cualquier rumor. Demostraron una madurez y una elegancia admirables al no alimentar los rumores y al mantener su vida personal en privado. Y después de un tiempo de silencio volvieron a aparecer juntos, más enamorados que nunca. Era como si hubieran superado una prueba y hubieran salido fortalecidos. Fue un alivio para todos sus seguidores, que no podíamos imaginar un mundo sin Anker. Era como si el sol hubiera vuelto a salir después de una larga tormenta. Su reaparición fue recibida con una explosión de alegría y alivio por parte de sus fans. Pero, lamentablemente, la historia de amor de Hande y Kerem llegó a su fin. A principios de 2022, se confirmó su separación. Fue un golpe muy duro para todos los que habíamos seguido su relación desde el principio. Nos sentimos como si hubiéramos perdido a dos amigos, como si una parte de nosotros se hubiera ido con ellos. Fue una noticia devastadora para todos los que creían en su amor. Era como si un cuento de hadas se hubiera desmoronado ante nuestros ojos. Las razones de su ruptura nunca se hicieron públicas. Se habló de diferencias irreconciliables, de la dificultad de mantener una relación a distancia, de la presión mediática. Pero lo cierto es que solo ellos saben lo que realmente pasó. Y aunque nos hubiera gustado que su historia de amor tuviera un final feliz, debemos respetar su decisión y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Es importante recordar que las relaciones son complicadas y que a veces, a pesar del amor, las cosas no funcionan. Debemos respetar su privacidad y no juzgar su decisión. A pesar de su separación, el legado de Hande y Kerem sigue vivo. Su amor inspiró a miles de personas a creer en la magia, a luchar por sus sueños, a no rendirse ante las adversidades. Y aunque ya no estén juntos como pareja, siempre los recordaremos como Eda y Serkan, como Anker, como el amor a la luz de las estrellas. Su historia de amor dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Y es que su relación fue mucho más que un romance de telenovela. Fue un fenómeno social que trascendió las fronteras y unió a personas de todo el mundo. Gracias a Hande y Kerem,
descubrimos la belleza de la cultura turca, la pasión de sus series, la calidez de su gente. Nos abrieron una ventana a un mundo nuevo y nos hicieron sentir parte de una comunidad global. Además, ambos han demostrado ser grandes profesionales y personas comprometidas con causas sociales. Ande ha trabajado con organizaciones benéficas que apoyan a niños con cáncer, demostrando su lado más humano y su compromiso con los más necesitados. Mientras que Kerem ha participado en campañas de concienciación sobre el cambio climático, utilizando su plataforma para promover un futuro más sostenible. Su talento y su generosidad los convierten en modelos a seguir para las nuevas generaciones. Nos enseñaron que la fama y el éxito pueden ser utilizados para hacer el bien en el mundo. Y hablando de talento, ambos han seguido cosechando éxitos en sus carreras individuales. Hande ha protagonizado nuevas series y películas, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Su versatilidad y su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes la han convertido en una figura imprescindible de la televisión turca. Kerem ha incursionado en la producción y dirección, demostrando su versatilidad y creatividad. Ha demostrado que es mucho más que un actor guapo y que tiene mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Aunque ya no estén juntos, siempre los recordaremos con cariño y admiración. Su historia de amor fue un regalo que nos dieron y que siempre guardaremos en nuestros corazones. Y quién sabe, quizás algún día el destino los vuelva a unir. Al fin y al cabo, en el amor todo es posible. La esperanza es lo último que se pierde, y muchos de sus fans aún sueñan con una reconciliación. Ahora, vamos a recordar algunos de los momentos más icónicos de Hande y Kerem juntos. ¿Se acuerdan de su primer beso en Çankaya? Fue épico. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Y cuando finalmente se besaron fue como si el mundo se detuviera. Ese beso se convirtió en un símbolo de su amor y es recordado con cariño por todos sus fans. Otro momento inolvidable fue su viaje a Maldivas. Las fotos que compartieron eran puro romance. Se les veía relajados, felices disfrutando de la compañía del otro. Era como si estuvieran en su propio paraíso. Ese viaje se convirtió en un sueño para muchos de sus fans, que anhelaban vivir una experiencia similar. También recuerdo con mucho cariño sus apariciones en programas de televisión. Siempre eran divertidos, espontáneos, y no dudaban en bromear entre ellos. Se notaba que se llevaban de maravilla. Su química era innegable y su presencia en la pantalla era magnética. Y por supuesto, no podemos olvidar sus mensajes de cumpleaños. Siempre se dedicaban palabras preciosas, llenas de amor y admiración. Era evidente que se conocían y se querían profundamente. Sus mensajes eran un testimonio de la profundidad de su relación y del cariño que sentían el uno por el otro. En fin, hay tantos momentos especiales de Hande y Kerem que podríamos estar hablando durante horas. Pero creo que con estos ejemplos ya se hacen una idea de lo mágica que fue su relación. Su relación estuvo llena de momentos inolvidables que quedarán grabados en la memoria de sus fans para siempre. Y aunque su historia de amor haya terminado, su legado sigue vivo. Su influencia en la cultura popular es innegable. Anker se convirtió en un símbolo de amor, de esperanza, de alegría. Y eso es algo que nadie podrá borrar. Su historia nos enseñó que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que puede ser una fuerza poderosa que nos une a personas de todo el mundo. Así que gracias Hande y Kerem por compartir su amor con nosotros. Gracias por hacernos soñar, por hacernos reír, por hacernos creer en la magia. Siempre los recordaremos con cariño y admiración. Y les deseamos lo mejor en sus caminos individuales. Esperamos que encuentren la felicidad y el éxito en todo lo que hagan. Y a ustedes, queridos espectadores, gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de amor de Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros recordando estos momentos especiales. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que les guste. Resumiendo brevemente lo que hemos visto hoy, exploramos el inicio de su romance en Çankaya, la confirmación de su relación, sus momentos más icónicos, los desafíos que enfrentaron y, finalmente, su separación. A pesar de su final, su impacto en la cultura popular y en nuestros corazones permanece. Su historia de amor nos enseñó mucho sobre el amor, la fama y la importancia de seguir nuestros sueños. Quiero agradecerles de corazón por quedarse hasta el final de este vídeo.
Su apoyo significa mucho para nosotros. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la mágica historia de Andy y Kerem. Nos encanta compartir estas historias con ustedes y saber que disfrutan de nuestro contenido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál fue su momento favorito de Anker? ¿Qué les pareció su relación? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos. Nos encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y creando contenido que les guste. Recuerden que los queremos mucho y que siempre estamos aquí para entretenerlos y hacerlos pasar un buen rato. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima. Besos y abrazos. Y que la magia de Anker siga brillando en sus corazones. Adiós.